Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Ana María Hurtado Domínguez. Soy estudiante de primer semestre de Administración de Empresas de la Universidad UNAT. En este espacio quiero dar respuestas a ciertas preguntas que se han venido generando en el transcurso del semestre en la materia de cultura política. Son unas preguntas muy interesantes y muy importantes, las cuales voy a dar mi aporte. La primera pregunta es, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Yo considero que es pertinente porque en el transcurso del tiempo y de los años, desde que se inició este movimiento, ya que mi movimiento es el movimiento estudiantil, se ha venido generando desde hace muchos años, para ser más exactos desde 1947, el cual, como nos podemos dar cuenta, se ha venido generando en los últimos años con mayor impacto y pues ha generado ciertas dudas e inquietudes sobre su tema, sobre a qué se refieren, qué es lo que quieren o con qué fin ellos hacen este tipo de protestas. Entonces, por eso pienso que es un tema que es muy pertinente, el cual se va a seguir abordando constantemente hasta que no haya una solución pronta a esta lucha, la cual este movimiento está generando un gran impacto. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, si nos podemos dar cuenta, este movimiento, el movimiento estudiantil, es uno de los más influyentes, uno de los movimientos más influyentes en el ámbito político y democrático, ya que pues a nivel del tiempo y de los años, ellos a medida que han tenido su conocimiento político, han dado beneficio para orientar y guiar a estas personas que pertenecen a este movimiento, para poder seguir con la lucha sobre una educación digna, la cual beneficia a nosotros como estudiantes, incluyendo también a los profesores, porque hay profesores que también pertenecen a este movimiento. Entonces, en la parte política ellos manejan muy bien el tema relacionado para poder orientar y de manera racional dar a conocer cuáles son los motivos por los cuales ellos siguen firmes con esta lucha, que a medida que pasa el tiempo sigue y sigue y sigue pasando y pues nos hemos visto vulnerados en este proceso. En cuanto a la parte democrática, pues nos damos cuenta que es un movimiento de unión, un movimiento el cual ayuda a unir a estudiantes, donde su fin principal es luchar por una educación superior gratuita. Pues esa es la idea de este movimiento. Porque el tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Bueno, pues inicialmente este movimiento estudiantil empezó pues en el año de 1946, entre el periodo de 1946 y 1957, pues nos podemos dar cuenta cómo este sector y todos los movimientos tienen su mismo fin y es luchar por sus derechos los cuales han sido vulnerados. Pero en este caso, que es el sector estudiantil, pues nos podemos dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, independientemente de la fecha, sea de 1947 o ahorita año 2020, su lucha y su fin es el mismo, es poder obtener una educación digna, poder llegar a un acuerdo con el Estado, con el gobierno, no solamente tanto para la educación, sino también la infraestructura de las universidades, ya que algunas están deterioradas. Entonces, el fin es luchar por una educación digna y gratuita. Ese es el fin que lleva este periodo comprendido. A la final, pues su comprensión va a ser la misma. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, esta temática, este sector se desencadena debido
a la masacre de unos estudiantes los cuales luchaban por una educación gratuita, pública. Entonces, debido a esta masacre, se le hace honor a estos estudiantes, se le llama honor a los estudiantes caídos en las fechas 8 y 9 de junio, para hacer honor a aquellos estudiantes que luchaban para poder obtener la educación gratuita. Esto ocurrió en el año de 1929, 1954 y 1973, donde exigían la renuncia de funcionarios públicos y militares involucrados en la masacre, en una masacre llamada la masacre de las Bananeras, y también en contra del presidente de esa época, que era Miguel Abadía Méndez. Entonces hubo una reunión de estudiantes de la Universidad Nacional, los cuales, pues por hacer honor a aquellos estudiantes caídos, formaron una revolución para poder luchar, la cual fue reprimida por la Guardia Presidencial de esa época, y volvió a ocurrir un asesinato donde murió el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Eso pues generó mucha indignación. Obviamente pues muchos estudiantes salieron a marchar en contra del gobierno y del Estado, no únicamente pues por la educación, sino también por aquellos estudiantes los cuales fueron vulnerados sus derechos y pues en este caso su vida. Debido pues a este suceso, en el año de 1954, nuevamente los estudiantes se vuelven a reunir indignados y haciendo honor pues a aquellos estudiantes. Vuelve y sucede lo mismo con el ejército y volvieron a remitir contra los estudiantes, y también ocurrió un asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez, el cual generó pues aún mayor indignación, y aquellos estudiantes marcharon por la Séptima en Bogotá, protestando no solamente pues por la educación digna, sino también por aquellos estudiantes los cuales habían sido asesinados. De todas maneras, también en esa protesta hubo 11 muertos y más de 50 heridos, y de ahí pues se despliega el proceso de este movimiento, el cual pues a medida que va pasando el tiempo sigue ocurriendo la misma situación. Nos podemos dar cuenta el año pasado, el año antepasado, cómo ocurrieron las protestas, y aún siguen asesinando a los estudiantes, de tal manera que no los dejan protestar ni luchar por lo que ellos quieren, que es una educación gratuita y digna. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Pues en este caso, pues los actores principales es la Federación Colombiana de Estudiantes, las universidades públicas, los estudiantes, y pues también aquellos estudiantes que han muerto en pie de lucha. Entonces yo pienso que esos son los principales, la principal población afectada de esta situación. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto del desarrollo del movimiento social? Pues en este caso, pues la masacre de las Bananeras, la toma del poder del general Rojas Pinilla, el Bogotazo, el asesinato de los estudiantes de la Universidad Nacional y la Séptima Papeleta. Yo pienso que el contexto actual de esta temática es ver cómo a medida del tiempo estos estudiantes han generado la unión de varios participantes, incluyendo maestros, para luchar a favor de sus derechos, para ser escuchados. Pues ya están cansados de darse cuenta pues que no los escuchan, no les ponen atención, y realmente es algo muy importante pues poder obtener una educación superior y que sea digna, que realmente sirva, no tanto que sea gratuita, sino que valga la pena, que realmente por lo que ellos luchan no solamente los beneficie a ellos, sino a toda la sociedad en general. Entonces yo pienso que esto ha sido pues un proceso muy importante
me interesó muchísimo este tema, de verdad no tenía conocimiento sobre el movimiento estudiantil, pues siempre uno lo ha escuchado, pero no tenía empatía con él, pues no conocía los motivos por los cuales estos estudiantes se quejaban y por qué era que protestaban. Pues uno normalmente piensa que son personas que no estudian o son vagos o no quieren trabajar, en fin, pero realmente todo tiene un fin, todo tiene un trasfondo y realmente es muy importante conocer sobre la cultura política, es muy importante conocer sobre los ideales de cada persona y saber qué es lo que quieren y por qué protestan, y no únicamente este sector, sino todos los sectores en general tienen un fin. Entonces realmente es importante tener conocimiento sobre la cultura política colombiana que se ha venido generando durante todos los años, pues esto, como nos podemos dar cuenta anteriormente, no viene sucediendo en los 2, 3 últimos años, sino hace muchísimo tiempo. Entonces, pues hay que seguir luchando y pues seguir luchando por nuestra educación para poder salir adelante en nuestro país. Muchas gracias por la atención prestada.